Soy Emanuel Rodríguez, esto es Peroncho Delivery, la entrega de noticias contra la entrega de la patria. Y me corté el pelo nomás, ¿eh? ¡Oh! Admirad la magia de mi melena. Javier Milei se había dado por vencedor para siempre porque con 100.000 millones de pesos para la CIDE había logrado que Fabiola denunciara a Alberto con capturas de pantalla de un celular que curiosamente se perdió. Bueno, pero pocas horas después se comió 3 derrotas consecutivas en el Congreso. Un poco como para contradecir a los que decimos que quienes votaron a Milei no tienen nada para comer. Se comieron 3 derrotas en menos de 24 horas. Es cierto, no alcanza para los 3 platos por día, pero sí para 3 derrotas diarias. Te cubren el 100% del requerimiento diario de fracasos. Una derrota puede ser un plato amargo, pero hay que verle el lado positivo. Sigue siendo mejor plato que comer los fideos vencidos de Petovelo. La primera derrota de Milei fue que la Cámara de Diputados rechazara un decreto de necesidad y urgencia que otorgaba 100.000 millones de pesos en fondos reservados para la CIDE. Incluso el PRO, que no solo es usual aliado de Milei, sino que también fue, durante la presidencia de Macri, el epítome del espionaje secreto, votó en contra. La segunda derrota, el oficialismo perdió la presidencia de la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia, que quedó en manos del radical Martín Lustó. Fue la peor semana de Milei desde la derrota en las elecciones generales y ese un salame o 3 salame mirando a la señorita por internet en el programa de Trebuch, a quien por cierto ayer le hicieron un jingle bárbaro en Gelatina, lo recomiendo, es más, recomiendo que se suscriban a Gelatina. La tercera derrota, el Senado aprobó con más de 2/3 de los votos una ley que aumenta las jubilaciones en un 8,1%, nada, que incluye una cláusula de movilidad ajustada por inflación y que establece un aumento adicional en marzo de cada año basado en la variación salarial. Así es. Una mejora mínima en las condiciones de vida de los jubilados y las jubiladas es una derrota para el gobierno. Algo absolutamente inaceptable para el exterminador de jubiladas. Termina una semana en la que la necropolítica libertaria tuvo mucho más de necro que de política. Apostó a que los jubilados se mueran de hambre como sacrificio para la construcción de su déficit cero y tuvo victorias cero. Y eso que venía de la peor semana del peronismo, con un Alberto pajerísimo. Milei tenía todo a su favor, pero demostró que no solo es pésimo en la administración del capital económico, también es horrible en la administración del capital simbólico. Che, ese chiste, ¿suma puntos con Iset o si no sabes cómo se pronuncia Pierre Bourdieu, no pasa nada, no aprobás, como me pasó en la facu? Milei ya anunció que va a vetar el aumento a los jubilados porque ya quedó más que claro que su prioridad es la motosierra y que en ese sentido los jubilados son los árboles. Milei va a vetar lo que votó el Congreso porque para Milei la democracia no es más que un pequeño obstáculo en el camino hacia la dictadura del mercado. Milei está empecinado en ser el primer presidente del mundo en demostrar que la acumulación por desposesión también funciona cuando la gente ya no tiene nada que perder. Al final, tanto pegarle a Alberto, y para sostener su plan de gobierno depende exclusivamente del veto. Para Milei, el Congreso está lleno de degenerados fiscales. Que un jubilado llegue a fin de mes sería una anomalía contable, un desbalance energético del sistema económico, una paradoja existencial del capitalismo, un milagro financiero no autorizado, una transgresión a las leyes del mercado, una herejía fiscal y una perversión sexual. Si una jubilación digna destruye tu programa económico, entonces tu programa económico no era la genialidad que le vendiste al mundo. Resulta que Milei es el libertador económico, el salvador de la economía argentina, el experto en crecimiento económico, el defensor intransigente de la libertad individual, el revolucionario político y económico destinado a romper con el sistema tradicional, el único tipo capaz de hacer que Argentina recupere su grandeza económica, un visionario profético guardián de la moral económica, una figura globalmente influyente en la lucha contra el socialismo y la izquierda, pero no le pida 4,1% de aumento a los jubilados porque se desmorona todo. Hasta anoche se especulaba con que el veto de Milei podría enfrentarse a una resistencia significativa en el Congreso que tiene la capacidad de revertirlo si alcanza nuevamente la mayoría calificada de 2/3 en ambas cámaras. Pero esta mañana Mauricio Macri salió a respaldar el veto de Milei
en una jugada que podría considerarse de ajedrez si el ajedrez tuviera sicarios en lugar de peones. El respaldo de Macri al veto de Milei después de que sus propios senadores votaran a favor del aumento jubilatorio es un movimiento de poder digno de una hegemonía mafiosa. Primero, Macri envía a sus senadores a votar a favor del aumento para presionar al gobierno y luego de conseguir la suya, respalda el veto como un giro de trama en una película de suspenso. La película es El Padrino. Hannah Arendt hablaría aquí de la banalidad del mal, pero en el caso de Macri es la banalidad de la extorsión. Macri es un ejemplo perfecto de cómo la política se convierte en un juego de poder donde los principios tienen menos lugar que el periodismo independiente en la programación de La Nación Más. Macri moviliza a sus senadores para dar un golpe al gobierno y luego apoya el veto a ese golpe para mostrar que todavía controla los hilos del poder. Il capo di tutti salami lo hizo de nuevo. Le dijo a Milei: sí, tenés razón, el mercado es todo lo libre que quieras, pero lo controlo yo. Crear el caos para vender la calma. Esa es la esencia de la mafia. Es lo que hizo la Cosa Nostra en Sicilia a finales del siglo XIX, lo que hizo Al Capone durante la época de la ley seca, lo que hizo la mafia en la Italia de posguerra y lo que hicieron los Gambino y los genoveses en la Nueva York de 1970. La Pax Mafiosa, que en Argentina se llama PRO. Es lo que hizo siempre la familia Macri en Calabria, porque recordemos que Mauricio Macri forma parte de la mafia calabresa, la que viene con salame. Al mantener el control a través de la extorsión, Macri también expone cómo el poder se mantiene no por la fuerza de las ideas, sino por la habilidad de manipular el sistema desde adentro. Frantz Fanon explicó hace 60 años que justamente así funciona este neocolonialismo. La tragedia es que nosotros estamos acá empeñados en derrotar con argumentos algo que se sostiene con violencia. Patricia Bullrich apuntó contra Macri por el voto de los senadores y su apoyo al veto y dijo: ¿estás de un lado o del otro? Macri la corrigió: no es O, es I. Milei veta el aumento a los jubilados porque para los libertarios un jubilado es una contradicción viviente del mercado, un sujeto improductivo. De este lado de la grieta denunciamos como un acto de crueldad sacarle a cada jubilado 15.000 pesos para dárselos a los gordos tetones que Santiaguito Caputito tiene doxeando gente en Twitter. Pero a ellos eso les parece natural, lógico. Es exactamente lo que votaron. En la matemática libertaria, los jubilados son un gasto y la CIDE una inversión. Los jubilados son desequilibrio fiscal. En cambio, la CIDE, bueno, al filtrar información privada de dirigentes e influencers peronistas, te evita atentados iraníes. Obvio. Alguien podrá decir: che, bueno, estamos hablando de personas de más de 65 años que trabajaron toda su vida, que aportaron y que merecen dignidad. Bueno, la teoría económica libertaria toma de la escuela austríaca un concepto fundamental para articular este problema con la ejecución del ajuste fiscal que prioriza el equilibrio. Según la visión austríaca, al ser el mercado libre el mecanismo más eficiente para asignar recursos y al ser cualquier interferencia estatal, como los programas de seguridad social, una distorsión de esa eficiencia, bueno, les importa 3 carajos la dignidad de la gente. Ese es el concepto. El veto de Milei es una especie de fachoplaining, ¿no? Porque explica por qué el país no puede permitirse derechos sociales mientras financia el derroche de la CIDE. Es como si estuviera diciéndonos: che, ustedes no entienden el equilibrio fiscal porque no tienen la perspectiva correcta. Es mansplaining de presupuesto. Caputoplaining. Si lees a Nietzsche, empezás a sospechar de los moralistas, ¿no? Es lo que le pasa a cualquier lector de Nietzsche. Milei te da una lección nueva: sospechar de los fiscalistas. Milei predica el equilibrio fiscal para hambrear jubilados, pero le asigna 100.000 millones a los gordos tetones de la CIDE para que averigüen si un opositor random tiene multas de tránsito. Es como si Zaratustra bajara de la montaña solo para decir: el gasto público ha muerto, larga vida al gasto reservado. En defensa de Milei, es cierto que hay algunos jubilados que sí son la casta. Sabemos que son la casta, jubilados que son la casta, Mirta Legrand. Bueno, en cambio, los agentes secretos de la CIDE son secretos. No sabemos si son la casta. Además, lo de la CIDE no es un gasto, es una inversión en opacidad. ¿Por lo oscuro? No, porque son todos opa. Suscríbete a Peroncho Delivery y apoya de esa manera un medio independiente que no tiene miedo de señalar la banalidad de la extorsión en la política argentina. Es cierto que la verdad no tiene precio.
Pero la CIDE, ya lo vimos, sí tiene precio. Y para hacerle frente a la CIDE libertaria, necesitamos herramientas que tienen precio. En los medios hegemónicos te dicen que los senadores macristas quedaron como pelotudos ante el apoyo de Macri al veto de Milei. La verdad es que fue todo planeado por Macri. Así se mueve la mafia. Si vos querés apoyar a un medio que te lo cuenta, o sea, que no te trata de pelotudo a vos, bueno, entra a peroncho.com.ar y suscríbete o hacé un aporte a la gorra. También podés unirte acá en YouTube, sobre todo si estás viviendo afuera, es una de las mejores opciones. En peroncho.com.ar también hay suscripción vía PayPal. Recordalo, pago pal compañero. Está todo dicho. Por último, recordá que el alias que figura en pantalla, Cristina.vence, también sirve para que puedas hacer una transferencia y sientas cómo el rayo cristinizador te transforma la jornada y te hace recordar que hubo un tiempo de equilibrio fiscal sin sacrificio de jubilados y jubiladas. El vocero presidencial Manuel Adorni consideró que los 21 diputados del PRO que votaron a favor de anular los fondos reservados para la CIDE no son traidores, sino ingratos. Dijo, apelamos que esto se revea y puedan votar con sentido común. Hay ingratitud del PRO. Si son ingratos, es porque deberían agradecerle al gobierno... ¿Qué cosa? Es como si la política se hubiera convertido en un club muy exclusivo donde la membresía se paga con lealtad ciega y, bueno, fondos reservados. Pensaron con la cabeza en lugar de con el bolsillo. ¿Qué pasó? Además la CIDE ya había reservado los sanguchitos para celebrar. ¡Qué ingratos que son! Por decreto, Milei determinó que el salario mínimo para las y los docentes sea en julio de 420.000 pesos. Lo hizo de forma unilateral sin haber alcanzado un acuerdo con los gremios de la educación. Según el INDEC, un hogar de 4 integrantes necesita ganar 405.000 pesos por mes para no ser indigente y 900.000 pesos por mes para no ser pobre. Milei es vengativo. Quiere que los docentes cobren un sueldo igual de pobre que la educación que tuvo él. Para los libertarios, la educación es un servicio esencial. Por eso reducen el salario docente a lo esencial. O sea, ese salario es invisible a los ojos. La línea de pobreza está en los 900.000 pesos y el salario docente no llega ni a la mitad de eso. Milei demuestra que la pobreza es un lujo que los docentes no pueden permitirse. La estrategia completa es así. Les pagan sueldos de indigencia a los docentes, les dicen que si quieren mejores sueldos, que los gremios acepten el diálogo y después la entrada para el lugar donde el gobierno propone ese diálogo es un pan Bimbo artesano. La fábrica de autos Volkswagen despidió a 300 trabajadores de sus plantas en Pacheco. En Volkswagen no la ven. Las ventas en supermercados tuvieron una caída del 11,6% en el primer semestre del año con respecto al mismo periodo del año anterior, según informó el INDEC. Según las promesas de Milei y la escuela austríaca, la mano invisible del mercado debería estar en este momento dirigiendo una orquesta sinfónica de crecimiento. Pero en lugar de eso, la mano invisible está tocando el violín en el Titanic. O peor aún, a la mano invisible del mercado le dieron la pandereta en la banda del Dipi. El ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolf, amplió su denuncia contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por presuntas violaciones a los derechos humanos en el contexto del proceso electoral. 20 años de bloqueo económico por parte de los Estados Unidos, es decir, de la máxima potencia militar y comercial del mundo, no pudieron derrotar al chavismo. Pero esta denuncia de Waldo Wolf, agárrate, no vuelve más. En Misiones, por unanimidad, la legislatura aprobó el desafuero del diputado libertario Germán Kixka, denunciado por pedofilia, que además se habría fugado. La mejor ministra de Seguridad de la historia no pudo impedir la salida del país de un diputado. Pero eso no es lo más curioso. Lo más curioso es que los argentinos de bien no parecen estar muy indignados. Allanaron a un diputado y le secuestraron más de 600 archivos con pornografía infantil y zoofilia. ¡Qué asco! ¿Ves que la grieta es moral? ¡Que no vuelva más el peronismo de mierda ese! No, pero es un diputado libertario. A mí no me parece tan bien inmiscuirnos en la vida privada de la gente, ¿eh? Milagro Sala ya lleva 3.142 días privada de su libertad. En este día y cada día, libertad a Milagro Sala. Patria sí, colonia no. Ahora, antes de despedirnos, llega la construcción colectiva del chiste. Llega el top 3. La consigna es razones personales de Milei para que el Estado deje de cubrir el hipogloss de los bebés.
Juan Fernando Trca dice: El Estado deja de cubrir el hipogloss porque la vaselina es más barata. Lo dijo en campaña. André de la Vecchia dice: Milei es tan paspado que lo necesita todo para él. Constanza aporta: No le parece necesario cubrir el hipogloss porque sus hijos de 4 patas no usan pañal. Y por último, la muy querida amiga Julia Lurs dice: Milei prefiere que en vez de hipogloss usen gendarmicina. Infinitas gracias por esta colaboración hermosa en la creación del chiste colectivo. Como decimos siempre, el humor, en tanto proyecto político, es mucho más efectivo cuando es creado entre todos. Para el lunes, la consigna no tiene nada que ver con mi nuevo corte de pelo. La consigna es: ponele un título de película a esta foto. Participá, escribí en los comentarios de este video usando el hashtag top3, o sea, numeral top3. Así podemos encontrar tu respuesta cuando estamos armando el guión. Eso facilita, ¿eh? Si haces eso, te leemos acá en Peroncho Delivery, el único noticiero del mundo que informa, alegra y estatiza. El próximo viernes 30 de agosto tenemos show en el Sindicato de Maravillas de Córdoba y tenés que venir. Primero porque este fascismo te quiere triste y aislado. Y en Peroncho vas a estar contento y acompañado. Segundo, porque Peroncho en vivo es el único lugar donde podés escuchar Milei y equilibrio fiscal en la misma oración y no largarte a llorar. Tercero, porque si alguno de los nuestros te dejan con más preguntas que respuestas, este show te deja con más risas que preocupaciones. Te hace falta una noche sin estrés político. Entrá a peroncho.com.ar y conseguí tu entrada. O tus entradas, porque si lleva gente, mucho mejor. Luego tenemos función en San Salvador de Jujuy el 6 de septiembre y el 7 de septiembre en Tilcara. Nos vamos para el norte. Info y entradas en peroncho.com.ar. Vamos a incorporar esto de ampliar las lecturas. Casi todos los textos teóricos que usamos para trabajar los guiones del Peroncho Delivery están a tu disposición si me los pedís en peroncho.com.ar. Me los tenés que pedir por ahí, porque si los pedís en los comentarios de YouTube, yo no tengo la info para enviártelos. No puedo adivinar tu mail. Entonces, entra a peroncho.com.ar y pedime los libros que usamos para escribir los guiones de cada día. Bueno. Después, todo lo que puedas hacer para ayudarnos a que esto crezca será tremendamente agradecido. Volvemos el lunes porque mañana es sábado, o sea, mañana es mejor.